Venga, vamos a meternos de lleno en uno de los periodos más convulsos y, la verdad, más fascinantes de la historia reciente de España. Estamos a principios del siglo XX y el país está en una encrucijada, intentando por todos los medios reformarse para no venirse abajo. Esta es la crónica de ese intento, de esa carrera a contrarreloj para modernizarse o morir. Para que nos hagamos una idea del ambiente que se vivía, esta frase de Antonio Machado lo clava. Resume a la perfección el pesimismo, esa desilusión que lo inundaba todo después del mazazo de perder Cuba y Filipinas en 1898, lo que se llamó el desastre del 98. Había una sensación general de decadencia, de que el país simplemente se había quedado atrás. Y ojo, que los 15 años que vamos a analizar son de auténtico infarto, una montaña rusa. Arrancamos en 1902 con un rey jovencísimo que hereda un polvorín, pasamos por revueltas violentísimas como la Semana Trágica, por el asesinato de un líder que lo podía haber cambiado todo, y nos plantamos en una guerra mundial que, aunque España fue neutral, sacudió el país hasta los cimientos, llevándonos a la crisis total de 1917. Muy bien. Para entender por qué las reformas eran tan desesperadamente necesarias, primero tenemos que ver el tamaño del problema. Hay que hacer una radiografía de cómo estaba el sistema en 1902, y ya les adelanto que no era nada bonito. El panorama era, para qué engañarnos, desolador. Por un lado, la herida del 98 que no cerraba. Por otro, empezaban a buchir nuevas fuerzas sociales que ya no se podían ignorar. El movimiento obrero, cada vez más fuerte, y los nacionalismos en Cataluña y el País Vasco. Y para rematar, los dos políticos que habían montado el sistema, Cánovas y Sagasta, se habían muerto, dejando un vacío de poder tremendo justo cuando Europa vivía esa calma tensa, la paz armada, justo antes de la Gran Guerra. En el corazón del problema estaba el sistema político, el famoso turnismo. La idea, sobre el papel, era que los dos grandes partidos, conservador y liberal, se fueran turnando en el gobierno para dar estabilidad. En la práctica era un fraude en toda regla, un pacto entre ellos para repartirse el poder donde las elecciones eran puro teatro. Y uno se pregunta, ¿cómo funcionaba ese fraude a gran escala? Pues con una pieza clave. El caciquismo. En cada pueblo, en cada comarca, había un cacique, un hombre fuerte, que era el que cocinaba los resultados electorales. ¿Cómo? Pues controlando los votos, con favores, con amenazas, con lo que hiciera falta. El cacique era el engranaje que hacía funcionar toda esa maquinaria corrupta. Y en medio de este caos aparece nuestro primer gran protagonista, Antonio Maura, el líder del Partido Conservador. Un tipo muy inteligente que vio venir el desastre y dijo, o hacemos la revolución nosotros desde arriba, desde el gobierno, o nos la van a hacer desde abajo y lo van a quemar todo. Esa era su idea. Y ojo que Maura no se quedó en las palabras, puso en marcha reformas sociales que para la época eran la bomba, como el primer boceto de la Seguridad Social o la ley para que se descansara el domingo. Incluso intentó atacar el caciquismo con una nueva ley electoral y dar más autonomía a los ayuntamientos. Su plan era sanear el sistema, pero sin cargárselo. Pero, como en toda buena historia, siempre hay un giro de guión. Y aquí, el giro fue la guerra de Marruecos. El conflicto en el norte de África era un pozo sin fondo, una sangría de dinero y, sobre todo, de vidas humanas. Y fue la chispa que acabó prendiendo la mecha de la península. Aquí es donde todo saltó por los aires. La gota que colmó el vaso fue la decisión de llamar a filas a los reservistas. O sea, no a soldados profesionales, sino a padres de familia de clase obrera para enviarlos a Marruecos. Barcelona fue el epicentro del estallido. Lo que empezó como una huelga de protesta degeneró en una insurrección brutal. Durante una semana la ciudad ardió. Y la respuesta del gobierno de Maura fue implacable. Las cifras de la represión ponen los pelos de punta. Cerca de 100 muertos, miles de detenidos. Pero lo que de verdad conmocionó a todo el país, y a media Europa, fueron las 5 condenas a muerte. En especial la de un pedagogo anarquista, Ferrer y Guardia, que fue utilizado como chivo expiatorio. Aquello fue un escándalo mayúsculo. Y de todo ese horror nació un grito, un eslogan simple pero demoledor: Maura no. Se convirtió en el lema de una campaña política y social gigantesca que unió a gente que no se podían ni ver, liberales, republicanos, socialistas. La presión fue tan bestial que el propio rey Alfonso XIII no tuvo más remedio que pedirle la dimisión. El primer gran intento de reforma había fracasado estrepitosamente. Fin del primer acto. Cae Maura y entra en escena nuestro segundo protagonista, José Canalejas, el líder de los liberales. Y si Maura quería reformar con cautela, Canalejas representaba algo muy distinto. Su apuesta era mucho más profunda, mucho más atrevida. Es que solo hay que ver las diferencias, son brutales. En lo militar, Canalejas impuso el servicio militar obligatorio para todos,
Se acabaron los privilegios de los ricos de pagar para no ir a la guerra. Imagínense el revuelo. En los impuestos, creó un impuesto progresivo sobre la renta, que pagara más quien más tenía. Otro escándalo para las élites. Y lo más gordo, se atrevió a meterse con la Iglesia, limitando su poder con la famosa ley del candado. Canalejas iba por todas. Parecía que, esta vez sí, por fin, España había encontrado un camino. Un camino muy difícil, lleno de enemigos, pero un camino. Y entonces todo se fue al traste. De la forma más abrupta y violenta. Noviembre de 1912, mientras miraba el escaparate de una librería en la Puerta del Sol, un anarquista le asesinó. Con su muerte, el segundo gran intento de regeneración se acabó de golpe. Con los dos grandes reformadores fuera de juego, España entra en la década de 1910 completamente a la deriva, sin rumbo, y en esas estalla la Primera Guerra Mundial. El gobierno toma una decisión clave: España será neutral. Una decisión que, sin que nadie lo sospechara, iba a tener unas consecuencias económicas y sociales enormes. Y lo que pasó fue una auténtica locura económica. Al ser neutral, España se convirtió de repente en la fábrica y la despensa de toda Europa. Los países en guerra necesitaban de todo y nosotros se lo vendíamos. Las exportaciones se dispararon. Entró tantísimo dinero que el país pudo pagar casi toda su deuda exterior. Parecía que nos había tocado el gordo de Navidad. Pero aquí viene la paradoja. Ese milagro económico no fue para todos, ni de lejos. Creó dos Españas, más divididas que nunca. Por un lado, una burguesía industrial y financiera que amasó fortunas gigantescas. Y por otro, la inmensa mayoría, los obreros y campesinos que veían cómo el pan o el aceite se ponían por las nubes porque era más rentable venderlos fuera. Los ricos se hicieron mucho más ricos y los pobres mucho más pobres. Era una olla a presión a punto de reventar. Así que recapitulemos. Llegamos a 1917 sin líderes, con un proyecto claro para el país, con una fractura social más profunda que nunca y con un descontento que se podía cortar con un cuchillo. La última oportunidad para reformar el sistema se había perdido. Y la pregunta que flotaba en el aire era terrible, pero inevitable. ¿Cuánto tiempo más iba a aguantar todo aquello antes de saltar por los aires?